Os invito a abrir las Biblias en 2 de Corintios, es donde estamos meditando en estas semanas, ya varios meses que llevamos ya en esta carta, estamos ya cerca del final. Y os invito en esta mañana a abrirla en 2 de Corintios capítulo 11, leyendo a partir del versículo 16 y hasta el 21. 2 Corintios 11, del 16 al 21. Dice así, 2 de Corintios 11, 16. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Un argumento un poco complicado el que utiliza Pablo en estos versículos, pero con la ayuda del Señor vamos a intentar desentrañar lo que nos está diciendo, porque no podemos aislar estos 6 versículos que hemos leído de lo que es el contenido de este capítulo 11, ni del 12 ni del 13. Realmente lo que Pablo está haciendo en estos capítulos es defender su autoridad apostólica, que estaba siendo cuestionada por sus opositores. En los versículos anteriores de este capítulo 11, que Tomás también exponía la semana pasada, teníamos las acusaciones contra Pablo que sus opositores, los falsos maestros, los falsos apóstoles, habían introducido en la iglesia en Corinto. Acusaciones que eran descalificar a Pablo como apóstol y su autoridad. De manera que Pablo se ve en la necesidad de defender su apostolado, defender su autoridad. Y lo hace tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 12 de Corintios, de 2 Corintios. Y es una defensa que tiene que ver con sus credenciales, su acreditación, lo que le da la autoridad de defender por qué él se considera apóstol. Este capítulo 11 juega con 2 conceptos. Y al principio, y aparentemente son conceptos antagónicos. El primer concepto lo mencionaba Tomás la semana pasada y es el concepto de la humildad. Pablo habla del pecado de humillarse. Capítulo 11, versículo 7. Cometí el pecado de humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados. Pablo se caracterizaba como siervo de Dios, como apóstol, por una actitud humilde, siguiendo el ejemplo de su maestro. Y con esa humildad lo que él buscaba era enaltecer, exaltar a sus lectores, a sus oyentes, a los miembros de las congregaciones. Pero ahora cambia de registro. Y a partir del versículo 16, que hemos leído en esta mañana, y hasta el 21, habla de gloriarme, de exaltarme, de jactarme. Y aparentemente son contradictorios. ¿Se puede casar la humildad con la jactancia? ¿Se puede captar la humildad con el gloriarme? Es interesante como titula el expositor John MacArthur su exposición sobre este capítulo. Lo titula Gloriarse humildemente. Gloriarse humildemente.
Y creo que no se me ocurre otro título mejor que pueda reflejar lo que Pablo está intentando hacer aquí. Con humildad intenta gloriarse. Este tema lo vamos a trabajar este miércoles en los grupos de las casas. De manera que esta primera pregunta que os lanzo ya la puedo lanzar en esta mañana. ¿Es posible combinar la humildad con el glorificarse, con el exaltarse? ¿O son términos antagónicos? Esa es la primera pregunta que os lanzo. Es interesante el razonamiento de Pablo aquí. Son 6 versículos, del 16 al 21, y se pueden dividir muy claramente y creo que evidentemente en 2 partes. Y son 2 partes de 3 versículos cada uno. Los 3 primeros versículos, versículos del 16 al 18, Pablo nos habla de su proceder, su manera de actuar. ¿Por qué hace esto en este momento concreto de su exposición? Y luego, a partir del versículo 20 al versículo 21, habla de su preocupación. ¿Qué es a lo que Pablo le preocupa? Porque Pablo tiene todo este mensaje tan contundente, tan fuerte. Es algo que le está preocupando fuertemente de lo que está pasando allí. Así que esto es un poco las líneas en las que nos vamos a mover en esta mañana, ¿verdad? El proceder de Pablo y la preocupación de Pablo con respecto a su ministerio y con respecto a la iglesia de Corintios. Primero vamos a ver su proceder. Y lo encontramos de los versículos del 16 al 18. Pablo se dispone a hacer algo que no le gusta. Y es hablar de sí mismo. Y advierte a sus lectores por qué lo hace. No es para gloriarse y enorgullecerse de sus logros y hazañas, sino es para enfrentarse a sus opositores, defender su autoridad apostólica y a los creyentes en Corinto. No hay nada en Pablo que busque en él prestigio, gloria, fama, honor. Aunque va a gloriarse de sus hazañas, de sus logros, de su vida, no es que busque reconocimiento, ni fama, ni honor, ni prestigio. Lo que busca es enfrentarse a sus opositores, defender su autoridad y al mismo tiempo cuidar y animar y alentar a los creyentes en Corinto. Ya vimos en el párrafo anterior que una de las cualidades de Pablo era la humildad. Sin embargo, en este pasaje va a gloriarse, jactarse, de forma parecida como lo hacían sus opositores. Y por ello ve conveniente explicar el porqué de la necesidad de hacerlo. Y lo primero que Pablo dice en el versículo 16 habla de la insensatez de jactarse uno mismo. Es interesante este argumento, ¿verdad? Otra vez digo, nadie me tenga por insensato. Sabéis que la Reina Valera, que la mayoría utilizáis, la palabra es loco. Nadie me tenga por loco. Pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como un loco, como un insensato, para que yo también me gloríe un poco. Pablo dice que defenderse a sí mismo, jactarse a sí mismo, es una insensatez. Es interesante la palabra insensato. Se puede traducir como insensato, necio o locura. ¿Por qué? Viene de un término griego. La Biblia está escrita en griego. Y el término griego es el término afrón, que literalmente quiere decir sin mente, sin entendimiento. La palabra a en griego es sin, es un prefijo, sin. Y front entiendo que es sin frente, sin cabeza, sin entendimiento. Eso quiere decir carente de razón, necio. La actitud de aquel que se jacta a sí mismo es una insensatez, es una locura, es una necedad. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de que jactarnos. Y Pablo lo tenía muy claro. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo se hace esta pregunta: porque ¿quién te hace superior?
¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Ese es el argumento de Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactas de lo que tienes si tú no lo has conseguido, si lo has recibido? De manera que jactarse, vanagloriarse, ufanarse de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que poseemos, es una insensatez. Es una falta de entendimiento. Y Pablo está diciendo, mira, no quisiera hacer esto, jactarme, pero permitirme que me muestre como un insensato. Permitidme que me muestre como un loco. No quisiera hacerlo. Pero ya que me están obligando, las personas que me están acusando, voy a defenderme. Pero para defenderme voy a hacer algo que no quisiera hacer. Permitidme un momento de locura, dice Pablo. Permitidme un momento de insensatez. Ese es el tema. Pero Pablo es consciente que jactarse uno de sí mismo es una insensatez. Pero quiere actuar como un insensato para defender su apostolado. Eso es lo primero que dice, la insensatez de jactarse uno mismo. Es interesante dos palabras que se utilizan en este versículo 6. Recibidme, aunque sea como un insensato, para que yo también me gloríe. Yo también. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, los falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia se estaban jactando a sí mismos de su conocimiento, de su sabiduría, de su oratoria. Y dice, yo también puedo jactarme de eso. Y dejarme que yo también lo haga. Pero hay otra palabra muy interesante. Para que yo también me gloríe, un poquito. Un poquito. No voy a ser exagerado. No voy a ser a ir más allá de lo que debía ir. Mi jactancia no es una jactancia desmedida ni exagerada. Ni voy a decir nada que no fuese la pura verdad. A diferencia de los falsos maestros. Es interesante eso. Jactarnos en la medida correcta. Jactarnos en la manera sin faltar a lo que es la verdad. ¿Cuántas veces tendemos a exagerar nuestros logros, nuestras hazañas, nuestras conquistas? Unos son más exagerados que otros. España tiene fama de que algunas regiones son más exageradas que otras, ¿verdad? No vamos a compararnos con nadie, pero qué importante es, si algo tenemos que decir de nosotros, seamos comedidos. Jactémonos un poquito, ¿vale? Aquí Pablo es todo un ejemplo de una persona que sabe defenderse sin exageración. Lo primero que dice entonces es que la insensatez, la jactancia es una insensatez. Lo segundo que dice es que tal actitud no procede del Señor. No es según el Señor. Fijaos lo que dice el versículo 17. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como insensatez, en esta confianza de gloriarme. Mira, soy consciente, dice Pablo, que esta actitud no sería la actitud que tendría el Señor. El Señor no haría esto. Porque si algo caracterizó al Señor en su ministerio, al Señor Jesús en su ministerio, fue precisamente la humildad, la mansedumbre. En el Evangelio, en un momento a sus discípulos le dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo quería seguir la senda trazada por su maestro, por su Señor, y quería vivir como él vivía, en humildad y en mansedumbre. Pero hay momentos en que es necesario, para defender la causa del Evangelio, de levantar la bandera y decir, un momento, yo también tengo cosas que mostrar que he hecho. Y este era un momento en que Pablo se ve en esa necesidad y dice, aunque sea con insensatez, aunque sea que es algo que el Señor no lo haría, permitidme que yo lo haga. Pablo tenía muy claro que en él no había ningún motivo de gloriarse. Unas páginas más atrás, en el capítulo 10 y en el versículo 17, Pablo había dicho, 2 Corintios 10, 17,
pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Eso lo tenía Pablo muy claro. Si hay algo de gloria, es en lo que somos en el Señor. Es en lo que el Señor nos ha dado. Es en lo que el Señor ha hecho. Por eso en otro de sus textos favoritos y predilectos, en Gálatas capítulo 6 y en el versículo 14, Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Yo no busco mi gloria, yo no busco mi prestigio, yo no busco mi fama. Mi gloria está en el Señor Jesús. Mi gloria está en la cruz de Cristo, que murió por mis pecados, que cargó con mi pecado, que me dio salvación. Por lo tanto, el mundo me es crucificado a mí. Yo al mundo. No busco fama, no busco prestigio, no busco honores. Tal proceder no es según el Señor. Y en tercer lugar, sigue el mismo proceder que sus oponentes. Versículo 18. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Si estos falsos maestros, si estos falsos apóstoles van sacando por ahí sus credenciales, van sacando por ahí sus títulos, van sacando por ahí sus máster, sus grados, sus doctorados, yo también los puedo sacar. Y si es necesario, los saco. Yo creo que aquí Pablo está siguiendo un consejo que es un proverbio. Es un proverbio de la Escritura. Y los proverbios son sabiduría, son consejos. Hay un proverbio en la Escritura, el capítulo 26, el proverbio capítulo 26, y en el versículo 6, Proverbios 26, 25, 6 creo que es, ¿no? No. Lo leo, yo tengo aquí la cita. Ah, sí, es el 5. Proverbios 26, 5. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Yo creo que Pablo está aplicando este proverbio. Está respondiendo a unos necios que estaban poniendo en duda la capacidad de Pablo y la autoridad de Pablo para ser apóstol de Jesucristo. Y él se pone a su nivel y responde al necio de acuerdo a su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Por eso dice ahí en el versículo 18 de forma muy tajante: si ellos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Y a partir del versículo 22, que lo veremos para la semana que viene, Pablo saca toda una batería de argumentos, de credenciales que muestran su autoridad apostólica. Eso lo veremos la semana siguiente. Hasta aquí entonces hemos visto el proceder de Pablo. Es un proceder que tiene 3 puntos principales. Primero, la insensatez de jactarse uno mismo. Pablo dice que jactarse uno a sí mismo es una insensatez, pero Pablo se ve en la necesidad de hacerlo, actuar y proceder como un loco para defender su ministerio. Segundo, tal proceder no es según el Señor. Eso no lo marca el Señor, eso no lo pide el Señor. Pero hay momentos en que es necesario defender nuestra autoridad, dice Pablo. Y en tercer lugar, Pablo sigue el mismo proceder que sus oponentes y actúa respondiendo a los necios, actuando también en defensa de su apostolado. De hecho, no es sino hasta el final del discurso que Pablo revela por qué había sentido la necesidad de envanecerse. Fijaos, al final de su argumento, capítulo 12, versículo 11, Pablo dice, está finalizando su argumento, capítulo 12, versículo 11 dice: me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros,
porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Maravilloso, ¿verdad? Me he vuelto un insensato, me he vuelto un loco, he actuado como un insensato, pero vosotros me obligasteis a ello. ¿Por qué? Porque yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a mis enemigos, aunque nada soy. Tremendo, ¿eh? Soy superior a cualquiera, pero no soy nada. Eso es gloriarse humildemente. Gloriarse humildemente. El proceder de Pablo. En segundo lugar, la preocupación de Pablo. Versículos 19 al 21. En estos versículos Pablo emplea el lenguaje más irónico que se puede encontrar en esta epístola. Pablo es un maestro del lenguaje. Sabe utilizar los términos. Sabe lo que tiene que utilizar en cualquier momento para su argumento. Y aquí utiliza de una manera magistral el sarcasmo para confrontar y apelar a que los corintios cambien de actitud. ¿Sabéis qué es el sarcasmo? Lo he buscado en el diccionario. El sarcasmo es una figura del lenguaje que consiste en decir lo contrario de lo que realmente se piensa, con un tono ácido, mordaz y burlón. Su intención principal es criticar, ridiculizar y mostrar desagrado. Y en estos versículos Pablo utiliza el sarcasmo de una manera magistral y lo vamos a analizar. Lo primero que Pablo menciona en el versículo 19 es la conducta reprochable de los corintios. La conducta reprochable de los corintios. Dice el versículo 19, vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Sarcasmo. Vosotros, siendo tan sabios, está diciendo lo contrario de lo que piensa. Realmente no los consideraba sabios, pero está utilizando el lenguaje que ellos se consideran a sí mismos. Si hay algo que caracteriza a los corintios y a la epístola de los corintios es el tema del conocimiento. Sobre todo en la carta de Primera de Corintios y en los primeros capítulos vemos a una iglesia que está ufanada, contenta, satisfecha del conocimiento que tienen. Y creen que tienen un conocimiento superior. Un ejemplo de ello es el 1 de Corintios capítulo 6, versículo 5. 1 de Corintios 6, 5. Es una iglesia muy satisfecha de sí mismo, muy contenta de sí mismo. 6:5 dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros ningún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Capítulo 8, versículo 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Qué aldabonazo, ¿verdad? El conocimiento envanece, el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Estáis satisfechos con vuestro conocimiento. Os creéis que tenéis mucho conocimiento. Y aquí les dice el versículo 19, vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Estaban aceptando ingenuamente y tolerando la enseñanza de sus opositores. Habían permitido que falsos maestros que se consideraban apóstoles entraran en la congregación e ingenuamente habían aceptado sus enseñanzas y estaban siendo arrastrados por estas personas. Pablo no escribe aquí porque se sienta ofendido, sino porque le duele
que los corintios se hayan dejado atraer y convencer por los falsos apóstoles y desea hacerles reaccionar y que se den cuenta de la situación. Recordad que el sarcasmo, su intención principal es mostrar desagrado y provocar una reacción. De manera que lo que él espera, porque le preocupa la situación, se da cuenta que en esa iglesia que él había fundado, a la que él había amado, a la que él se había entregado, estaba entrando en una deriva peligrosa. Habían entrado falsos maestros, habían traído falsas enseñanzas, habían tergiversado el Evangelio y se estaban dejando arrastrar por estas enseñanzas. Y eso a Pablo le dolía tremendamente. Era una gran preocupación. La conducta reprochable de los corintios. Pero en segundo lugar, en el versículo 20, el tema es las consecuencias de eso. Y son unas consecuencias nefastas. Nombra 5 ejemplos distintos de cómo ellos están sufriendo las consecuencias de tolerar la presencia y la enseñanza de los falsos maestros entre ellos. Y son consecuencias tremendas. 5 consecuencias, que las vamos a analizar brevemente. Versículo 20. Toleráis si algunos os esclavizan. Estaban siendo esclavizados. Y es probable que se refiera a personas procedentes del judaísmo, que en la epístola a los Gálatas se describen como los judaizantes, que se estaban introduciendo en las congregaciones de los cristianos y estaban llevando a los cristianos nuevos a que se sometieran a todos los ceremoniales, rituales y demás exigencias de la ley judía que los falsos apóstoles enseñaban que debía cumplirse. ¿Os acordáis cómo en Gálatas el apóstol Pablo utiliza el mismo argumento? Gálatas capítulo 2, versículo 4. Efesios, Gálatas 2:4 dice el apóstol allí, escribiendo y describiendo la influencia de estas personas. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Se habían infiltrado en nuestras congregaciones en Galacia falsos hermanos que secretamente espiaban nuestra libertad y querían someternos a esclavitud. ¡Qué peligro! Personas que habían experimentado la libertad en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que ahora estaban siendo llevados de nuevo por estos falsos maestros que se habían introducido a la esclavitud, a someterse a toda una serie de ceremoniales, rituales, exigencias de la ley. Pero quizás también pueda hacer referencia al control absoluto y abusivo que hacían estos falsos maestros de las mentes y de la conducta de los miembros de la congregación. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro ocurre cuando en una iglesia se imponen reglas, normas, que van más allá de lo que la palabra de Dios exige? Somos libres en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a disfrutar de esa libertad. Y tenemos que rechazar todo aquello que nos someta a esclavitud. La esclavitud es sectaria. La esclavitud son personas que quieren controlarnos. La esclavitud son personas que quieren tener dominio. Qué importante es sentirse libre en Cristo y vivir en libertad en la comunidad de fe. Y qué peligro es cuando se introducen en las iglesias y en las congregaciones actitudes que esclavizan. A Pablo le preocupaba. En segundo lugar, dice Pablo,
versículo 20. ¿Toleráis a algunos que os esclavizan? Si alguno os devora, qué palabra más fuerte. Si alguno os devora, estaban siendo devorados, estaban siendo explotados, en el sentido de haber sido saqueados económicamente. Personas que se estaban aprovechando de los creyentes para quitarle todos sus recursos. A diferencia de Pablo, que rehusó ser una carga para los corintios y que dijo: en ningún momento yo he querido vivir de vosotros, gracias a los hermanos de Macedonia que me sostenieron. Y estas manos a veces han servido para mi propio sostén, fabricando tiendas. Ahora había personas que en las congregaciones estaban saqueando a los creyentes, los estaban devorando, los estaban explotando. Es la misma palabra que el Señor Jesús utilizó para referirse a los escribas. Marcos capítulo 12, versículo 40. ¿Qué texto más fuerte es Marcos 12, 40? ...39 o 38. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas, los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas. Devoran las casas de las viudas. Vaya desfachatez. Cuando una persona enviudaba, un escriba iba a su casa y decía: no te preocupes, yo te voy a gestionar tu patrimonio. Deja que yo te lleve la contabilidad. Eres viuda, te falta tu marido, no tienes quien te gestione esto, yo lo voy a gestionar. ¿Y de qué manera lo gestionaban? Devoran las casas de las viudas. Explotan. Qué peligro es cuando el tema económico no se maneja bien dentro de las congregaciones y se convierte en una explotación y se convierte en una manera de quitar el dinero a los miembros de las congregaciones. Es triste. Y Pablo a eso le preocupa. Le preocupa esa actitud que se dé en estos falsos maestros que estaban introduciéndose en las iglesias. Están siendo devorados y explotados. En tercer lugar, dice que se aprovechan de ellos. Versículo 20. Si alguno se aprovecha de vosotros, toma de lo vuestro. Es interesante este término que se utiliza en el griego. Yo no sé griego, pero bueno, a veces hay que echar manos de recursos, ¿verdad? Y es el mismo término que se utiliza en Lucas capítulo 5, versículo 5, de cuando Jesús, los discípulos de Jesús echan la red para coger pescado. ¿Qué hacían estas personas? Captaban a los creyentes, atraían a los creyentes. Eran cautivados, eran capturados como se mete un pez dentro de una red. Y esa era su manera de proceder: captar, capturar, apresar a los creyentes. Se aprovechaban de ellos. En cuarto lugar, se comportan con altanería, se exaltan a sí mismos. Y luego, por último, si alguno os golpea el rostro. Hasta ese punto llegaban, de actitudes violentas. Actitudes que tenían que ver con levantar la mano, como una manera de afrenta, como una manera de escarnio, como una manera incluso de dominio. Quizás no fuera una práctica generalizada, pero sí que era una práctica que se daba como una manera de ejercer autoridad y buscar sumisión. Cuando uno le levanta al otro la mano, quiere decir que
soy superior, tengo autoridad, puedo levantarte la mano y tú te sometes a mí porque yo te puedo golpear. Qué triste. Pablo estaba preocupado por esta situación. Para él eran unas consecuencias lamentables. Para él era una iglesia que estaba llevándose hacia una deriva que nada tenía que ver con la iglesia del Señor, con la iglesia neotestamentaria, y que Pablo quería de nuevo poner en orden. Este tema da mucho que pensar, mucho que pensar. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué preocupación tenemos como pueblo de Dios de la deriva que está tomando el pueblo de Dios? Si vemos los telediarios y si vemos ciertos programas últimamente de televisión, nos están poniendo en ridículo a los cristianos evangélicos a lo largo de estos últimos meses. Yo no digo que con razón, porque a veces se cargan mucho las tintas y se habla de más, o es una manera de ridiculizar al pueblo de Dios cuando la sociedad toma otra deriva. Pero quizás a veces sea con razón. A veces quizás hagamos ciertas prácticas, tengamos ciertas actitudes, mostramos cierta manera de actuar que estamos dejando en muy mal lugar el testimonio del pueblo de Dios en nuestro país. Es para considerarlo. Y al igual que el apóstol Pablo mostraba preocupación por la iglesia en Corinto, creo que todos tenemos que mostrar preocupación por la iglesia en España, por la iglesia en Galicia, por la iglesia en el mundo, y orar para que el Señor conduzca la vida del pueblo de Dios. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La obra es del Señor, la iglesia es del Señor y la iglesia está en manos del Señor, y la iglesia va a seguir los planes que el Señor ha trazado para ella. Y esos planes es que el Señor ha decidido y ha querido presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, para celebrar unas bodas que se llaman las bodas del Cordero entre una iglesia, su novia, y el esposo, el Señor. Pero esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia auténtica, esa es la iglesia que el Señor está obrando para presentársela a sí mismo. Es importante ser miembros de la iglesia verdadera, miembros del pueblo de Dios, miembros de la familia de la fe. Y por último, Pablo hace una confesión, versículo 21. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. Dice Pablo: mira, comparándome con estos falsos maestros, y vuelve a hablar con mucha ironía. Si me comparo con ellos y como ellos se consideran y quién piensa que son, soy débil. Porque mi presencia es débil, porque mi palabra es débil, porque mi carácter es débil. No puedo compararme con esas personas que se consideran súper apóstoles. Pero si hace falta ser osado, yo soy el más osado. Y lo veremos a partir del versículo 22, la semana que viene. ¿Qué tipo de vida, qué tipo de ministerio, qué tipo de servicio, qué tipo de entrega para el Señor tuvo Pablo? Enumera de una manera magistral todo lo que Pablo sufrió y pasó sirviendo al Señor. Hermanos, yo creo que es importante lo que hemos considerado esta mañana. Un proceder, una manera de proceder de Pablo que es capaz de gloriarse humildemente. ¿Y qué importante es eso? Si hay que sacar pecho, a veces hay que sacarlo, pero con humildad. Porque lo que somos, no lo somos gracias a lo que nosotros hemos logrado, o las cualidades que nosotros tenemos, o los máster que nosotros tenemos. Lo que somos es gracias a lo que el Señor hizo en nosotros. Y si en algo tenemos que gloriarnos, gloriémonos en el Señor. Pero
Pero también es importante que nuestro corazón palpite con el corazón de Pablo, preocupándonos por la situación de la Iglesia y orando por la situación de la Iglesia, clamando por la situación de la Iglesia y siendo iglesias como Dios quiere que sea su pueblo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que así sea.